lugar, yo quiero decir todo el honor que me infunde el hecho de que estoy aquí en esta mesa, aquí en La Peña, en Robleño, y en esta mesa compartiendo con una persona a los que todos admiro muchísimo y con mucho respeto. Y en particular quiero recordar como representante de la afición francesa que tanto el maestro El Fundi como el maestro Fernando Robleño, que han sido muy queridos, que son muy queridos por la afición francesa, han ganado los dos el mayor premio de la afición francesa, que es el premio Popelin al mejor lidiador de la temporada francesa. Y es un premio muy importante porque es un premio que está otorgado por el conjunto de todos los aficionados franceses por votación muy democrática, de todas las peñas y de todos los críticos. Por lo tanto, yo para empezar les pediría un aplauso tanto para premio, tuve el gran honor de remitirles a los dos varias veces ese. Lo que yo quisiera decir es, efectivamente, dentro de los valores del torero hay dos o tres ejes claves que yo quisiera rápidamente recordar. El primero, y ahí sigo exactamente lo que acaba de decir ese gran ganadero que es Fernando Cuadri, es el respeto y la compenetración con el toro. Fíjense cómo el vocabulario taurino, como los términos taurinos son tan significativos, tan simbólicos: compenetración y acoplo. Esto significa que un torero en unos minutos es capaz de leer las creencias de un toro, de leer el instinto de ese toro y de construir con él una obra de arte. Fíjense lo difícil que esto es. Y fíjense lo que exige, como no solamente respeto, lo de discutir, como amor al toro y como lucidez, amor lúcido hacia ese toro, para compenetrarse con él, para leer sus creencias y para de alguna manera expresarle. Algunos toreros, yo he trabajado mucho en la antropología, en contacto con la conversación con los toreros y con los ganaderos también, me dicen, claro, que el toro es como un libro inédito que si el torero no está, si el matador no está, se quedaría inédito, no se sabría cuáles son sus virtudes, cuáles son sus comportamientos claves, pues ahí lo está compenetrándose con él. Y lo mismo lo hace el ganadero en su forma de ser, es decir, que el ganadero se dedica a ese toro que al fin y al cabo es una obra maestra de ese equilibrio entre la naturaleza y la cultura. El toro es indómito, el toro no es un animal doméstico, pero al mismo tiempo el toro se selecciona, se esculpe de alguna manera por el ganadero para llegar, como ha dicho Fernando Cuadri, a esta meta que siempre está más allá de lo que él está buscando. Y ese equilibrio entre cultura y naturaleza lo simboliza más que casi todos los animales el toro bravo. Por lo tanto, yo creo que esto es importantísimo y al fin y al cabo es la inteligencia del torero y del ganadero que poco a poco se compenetra con el instinto de ese animal indómito. Ese contacto entre la racionalidad y el sentimiento del torero y la irracionalidad del animal, eso
solo es posible si hay un gran respeto hacia ese animal. Por eso, precisamente cuando nosotros en Francia hemos logrado que la fiesta de los toros, la tauromaquia, sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, lo hemos logrado en 2011, hemos insistido mucho en esto porque es uno de los grandes criterios de la UNESCO para cualificar un patrimonio cultural inmaterial. Si un elemento contribuye al conocimiento de la naturaleza y del universo. Y es exactamente lo que está pasando con el toro y en esa relación entre el torero y el toro. El segundo eje clave, o la segunda clave, yo diría que cada toreo, cada lidia con el toro es un camino de perfección. Y utilizo adrede la bella expresión de Santa Teresa de Jesús, un camino de perfección. Porque pues el torero, y ahí yo me estoy basando en todo lo que me hablan, las conversaciones muy amplias que he tenido con los toreros para mis libros, el torero es consciente de construir un arte que es muy frágil, que es momentáneo, que es efímero, y tiene que llegar a una meta, tiene que provocar una emoción creando ese arte en el instante, en el ruedo. Y tiene que no solamente compenetrarse con el toro, pero tiene que llegar a lo que él puede, lo que está buscando y lo que tiene que tratar de realizar. Por eso el torero es consciente de que el toreo, su obra de arte, es una obra efímera. Yo recordaré siempre esa bellísima expresión de Pepe Luis Vázquez cuando tuve esas conversaciones con él hace algún tiempo. Me decía, el toreo es una cosa del aire que se aposenta unos minutos y que se evapora, que se marcha. O sea, que esa conciencia es absolutamente extraordinaria, de esa tranquilidad, pero también de esa obligación que tiene el torero de dejar algo en el recuerdo de los aficionados, aunque sea un instante, aunque sea un gesto. Y eso es realmente algo importante. La contrapartida de esto es casi una insatisfacción existencial y artística del torero. El torero nunca tiene el sentimiento de que ha llegado a su cumbre. Siempre cree que le queda algo por hacer. Es casi podría ser como un estereotipo, pero es una gran verdad. La faena que él busca nunca se ha realizado en el ruedo. Siempre se le queda esa faena en el sentimiento, en el corazón, y todavía la está buscando, incluso cuando está retirado del toreo. Porque ese ideal es algo realmente casi inaccesible. Eso me lo contaba Antonio Ordóñez cuando me decía que precisamente realmente una bronca, cuando ha estado mal, con una buena ducha esto pasaba. Sin embargo, cuando había triunfado, es ahí que no podía dormir después en la noche. ¿Por qué? Porque estaba pensando siempre en lo que no había entendido de ese toro, incluso si había triunfado con él, lo que le quedaba por hacer, lo que le quedaba por revelar de ese toro, y por esa obra maestra que hubiera podido hacer en el ruedo y que no pudo hacer y que se le quedó de alguna manera en el tintero de su conciencia. Y eso, esa insatisfacción y ese sentimiento de fragilidad, y al mismo tiempo ese sentimiento de que hay que realmente realizar dentro de lo posible una obra maestra, me parece que es un arte profundamente humano, casi filosófico. Torear es luchar contra el tiempo, es luchar contra algo que es muy momentáneo.
Y por eso la clave del arte del toreo es el temple, que es una forma de esculpir el tiempo, de hacer que se alarguen los pases, que se alargue esa compenetración o esa comunión con el toro, aunque sean unos segundos más, y que de alguna manera se imponga lo que yo llamaría una eternidad efímera, una eternidad en el aire y yo diría en algunos segundos, pero sí valor de eternidad. La tercera clave es que al fin y al cabo no hay una fiesta más democrática que la fiesta de los toros. ¿Por qué lo digo? Pues porque sin público y sin reacciones del público no hay corrida, no hay fiesta. Es el público que tiene esa función un poco como la tenía el coro de la tragedia griega en la antigüedad. Es el que da toda esa resonancia al torero, y también el público se compenetra con el torero y con la obra que está haciendo con el toro. Y el público viene con mucha ilusión. Todo el mundo conoce esa famosa, ¿dónde vas a los toros? ¿De dónde? De los toros. Conoce todo el mundo esa. Hay muchas desilusiones, pero siempre hay esperanza. Y cuando hay un momento cumbre, entonces hay no solamente esperanza, sino hay comunión, el famoso ole, que se puede oír perfectamente por ejemplo en las fiestas en Madrid. Es el momento de una comunión en que la emoción de todos los componentes del público se realiza en el mismo segundo, y de forma que realmente la votación es absolutamente unánime. Y por eso yo creo que no hay que olvidar que cuando se impone la corrida moderna a final del siglo XVIII, es el momento de la Ilustración en España y en Francia de la Revolución Francesa. Es el momento en que el pueblo se convierte en protagonista, en que ya no son los caballeros, sino el pueblo. Y no solamente el pueblo va a ser protagonista con los toreros, pero lo va a hacer también en sus reacciones en el público. Y eso realmente, esa democracia, yo no veo como algunos políticos aquí en España realmente la ponen en discusión. Eso me parece algo, lo digo con toda sinceridad, algo francamente absurdo y un contrasentido. La fiesta de los toros tiene que justificarse y defenderse, sobre todo por este afán de libertad cultural. Esa libertad cultural que garantiza la UNESCO y que garantiza también todos los convenios, incluso del Tratado Europeo. Y esa libertad, ¿qué es lo que defendemos con los toros? Pues defendemos una fiesta que es una herencia de algo que tiene muchísimos siglos de existencia y que remonta a la construcción de nuestra civilización por las dos fuentes principales, la fuente judeo-cristiana y la fuente greco-latina. No voy a hacer una conferencia sobre esto ahora porque nos llevaría muy lejos, pero la tauromaquia es por antonomasia una fiesta mediterránea. Es el juego de la sombra contra la luz. Es el juego de esta alternancia, de esta alianza entre la vida y la muerte. La muerte del toro, pero también la muerte de la obra de arte, porque cuando el matador termina por entrar a matar, por supuesto, por cierto, jugándose la vida, porque el toro, cuando se mata al toro es el momento en que de verdad el matador está poniendo en juego su vida, su existencia para realizar la suerte. Pues esto es la perpetuación de ese gran mito fundador de nuestra civilización, que es el mito
del Minotauro, la lucha eterna entre Teseo y el Minotauro, con, sin embargo, un aspecto muy especial, como lo he dicho unos momentos antes, que el torero es a la vez Teseo, que mata a la muerte matando al toro, que mata a la bestia y a las amenazas, a todo lo que amenaza nuestra existencia y nuestra vida, para reafirmar la vida, pero no se puede torear si de alguna manera, como lo dijo un día Juan Posada, el gran torero y crítico, el torero no se hace minotauro, tiene que ser al mismo tiempo razón y conocimiento del instinto del toro. Tiene que hacer jugar su instinto para compenetrarse con el toro. Y por fin, yo diría que los valores que expresa la tauromaquia, que simboliza, que encarna la tauromaquia, son unos valores que realmente pueden absolutamente servir para formar a los jóvenes. Y eso lo he comprobado últimamente estando en la feria, en la escuela taurina El Guillo, en las ventas, en que las preguntas, las inquietudes de estos jóvenes eran interesantísimas, porque realmente se ve que se aprende o que pueden aprender los jóvenes con el toreo y con la tauromaquia. Primero, el dominio sobre sí mismo, el dominio sobre el miedo, el dominio sobre su cuerpo, la inteligencia que tiene que funcionar incluso en situaciones límites, en situaciones arriesgadas. Después, el respeto del animal, el respeto de sí mismo y el respeto del público, que necesita, que eso exige ese respeto, muchísimos sacrificios. Y por lo tanto, los jóvenes tienen al fin y al cabo, con la tauromaquia, ese acceso a dos valores o a dos expresiones de la humanidad que en este caso no son contradictorias y que son el orgullo de imponerse a sí mismo, a su miedo y a todo lo que el instinto en primer lugar lleva, que es huir del peligro, pero segundo, la humildad porque realmente saben, y hasta las grandísimas figuras y hasta los matadores, y ahí están dos auténticos matadores que nos podrían enseñar sobre esto, lo que sí es importante es esa mezcla de orgullo y de insatisfacción y de humildad, porque nunca se llega a ese tope que todo el mundo quiere, que todo el mundo pide, nunca se llega a esa parte ideal, nunca el recuerdo será total, siempre en ese arte diviso, pues recogemos sentimientos, emociones, pero nos quedan esas impresiones de un pase templado, de un pase eterno, pero que poco a poco se diluye realmente en el recuerdo. Y por eso yo creo que todos estos valores son valores que sirven para los jóvenes y que sirven para enfrentarse con la vida y con la muerte. Muchas gracias.